Hola, bienvenidos a otro video sobre biotecnología. En este video en particular vamos a hablar acerca de los códigos de barras de ADN, un tipo de biotecnología bastante útil en la investigación de la biodiversidad en el mundo. Yo soy su profesora Rosario del Carmen Flores Vallejo. Y bueno, ¿qué es lo que aprenderemos en este video? Primero que nada, vamos a definir qué es y para qué sirve la biotecnología de código de barras de ADN, que en inglés es conocida como DNA barcodes. Vamos a aprender sobre dos consorcios internacionales que se dedican a progresar en las investigaciones en este campo. También vamos a diferenciar sobre los tipos de códigos de barras más usados y sus clases. Asimismo, vamos a identificar algunas de las aplicaciones de los códigos de barras, su origen, así como las ventajas y desventajas que presentan este tipo de aplicaciones. Vamos a conocer también algunas de las aplicaciones más importantes de este tipo de biotecnología, particularmente en el área de alimentos. Y asimismo vamos a conocer algunas de las nuevas tendencias con la inclusión del ribotipificado y un tipo de análisis conocido como secuencia-estructura de algunos códigos de barras de ADN. Pues el planeta en el que vivimos existe una gran biodiversidad. Existe la presencia de diferentes tipos de formas de vida, ya sean mamíferos, insectos, hongos macroscópicos y microscópicos, bacterias, reptiles, que están dispersos en diferentes tipos de ecosistemas y ambientes. Y pues si existe una gran biodiversidad, ¿cómo podemos estudiarla? Pues bien, para estudiarla primero tenemos que aprender qué significa el concepto biodiversidad. El concepto de biodiversidad puede definirse por varios criterios. En general, podemos decir que la biodiversidad es un atributo que hace referencia a la cantidad y variedad de organismos vivos, desde los genes hasta las especies y los ensamblajes ecosistémicos e interacciones ecológicas, cuya existencia caracteriza a una zona geográfica en particular. Precisamente, existen diferentes regiones en el mundo que poseen la mayor cantidad de biodiversidad, y de acuerdo a la Organización Internacional Conservation International, existen 17 países que resguardan la mayor biodiversidad del mundo. Por ejemplo, Australia, China, India, Brasil, Estados Unidos y México. Precisamente México es uno de los países que contienen la mayor cantidad de biodiversidad y es conocido como un país megadiverso. Aproximadamente en el mundo se desconoce el 80% de las especies de organismos vivos que existen en los diferentes ecosistemas. Entonces, ¿cómo poder investigar a esa gran cantidad de organismos vivos que hasta la fecha desconocemos? Pues bien, para poder conocer y estudiar la biodiversidad en el mundo, una de las estrategias que podemos utilizar consiste en aplicar al ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, para poder investigar toda la riqueza y diversidad de organismos vivos que existen en el mundo. El ADN es un tipo de biomolécula que es bastante específica. Esta biomolécula contiene las instrucciones que dictan la forma y las funciones de los diferentes organismos vivos que habitamos en el planeta. ¿Dónde podemos encontrar al ADN? Pues bien, todos los organismos vivos, dentro de sus células, en particular en un compartimento, en un organelo conocido como núcleo, se almacena esta biomolécula, ¿sí? El ADN consiste en una doble hélice que contiene diferentes tipos de estructuras químicas. En particular, la especificidad del ADN se debe en parte al arreglo y composición de los bloques estructurales que constituyen al ADN, que son conocidos como nucleótidos. ¿De qué se conforman los nucleótidos? Pues bien, los nucleótidos del ADN se conforman de un azúcar,
conocida como desoxirribosa, un grupo fosfato, y una base nitrogenada, las cuales pueden pertenecer a adeninas, guaninas, timinas o citosinas. En particular, pues las diferencias en el arreglo de bases que están presentes en cada nucleótido dentro de las secuencias de ADN, debido a que no cambian algunas regiones de manera, digamos, significativa con respecto al tiempo, y que son lo suficientemente distintivas, diferentes, intraespecíficamente, es lo que le permite al ADN funcionar como una especie de huella digital o de código de barras que caracteriza a cada organismo vivo y permite identificarlos dentro del gran catálogo de la biodiversidad de nuestro planeta. La disposición de las bases nitrogenadas que componen a cada nucleótido es bastante específica y dependiendo del orden y la secuencia en la que se encuentren, ya sea guanina, citosina, timina o adenina, va a brindarle la identificación en particular a los organismos vivos que pretendemos estudiar durante las investigaciones acerca de la biodiversidad. Precisamente aprovechando la propiedad del ADN de funcionar específicamente para poder identificar y hacer un mapeo de la biodiversidad mundial, surgieron dos organizaciones internacionales: el Consorcio para el Código de Barras de la Vida, conocido como COBOL o CBOL, y el Código de Barras Internacional de la Vida, conocido como IBOL. El CBOL o COBOL surgió en 2004, enfocándose en establecer las técnicas y tipos de códigos de barra de ADN que se deberían utilizar como un estándar internacional para poder identificar a las especies biológicas. Esta organización cuenta con más de 130 organizaciones miembros, que provienen de aproximadamente más de 40 países distribuidos alrededor del mundo. Generalmente la participación de los diferentes países alrededor del mundo dentro de CBOL se divide en nodos, y dichos nodos de trabajo están divididos en 3 categorías dependiendo de su participación: en nodos nacionales, regionales y centrales. Generalmente los nodos nacionales se enfocan en colectar e identificar y curar especímenes desde sus propios territorios para hacer la identificación a través de este tipo de biotecnología de códigos de barra de ADN. En tanto, los nodos regionales y los nodos centrales participan en la adquisición de códigos de barras, particularmente manteniendo o procurando que se haga una curación de los datos de manera que se mantengan, digamos, estandarizados, y pues también que se cuenten con las facilidades, ¿no?, en cuanto a la infraestructura necesaria para poder hacer las labores de secuenciación dentro de dichos nodos centrales. Generalmente en esos nodos centrales pues vamos a poder encontrar digamos, las herramientas bioinformáticas y las plataformas, digamos, tecnológicas para poder digamos, compartir a nivel internacional la información que se genere de este proyecto. Generalmente, pues en este tipo de organizaciones, ya que es un trabajo colaborativo, se busca que la información que se genere de ese trabajo colaborativo pues sea reproducible y que pues sea accesible a la mayor cantidad de personas posible para que pues dicha información beneficie a investigaciones a nivel mundial. En cuanto al IBOL, esta organización comenzó en 2007 y pues básicamente está trabajando para establecer un sistema de observación de la Tierra que potencialmente puede revelar a la biodiversidad de especies, incluido también las dinámicas e interacciones entre dichas especies. Esto resulta bastante importante porque no solo es conocer a la biodiversidad desde el enfoque de la clasificación, ¿no?, de los organismos vivos, sino también entender de qué manera están interactuando en diferentes niveles dichos organismos vivos. Bueno, uno de los objetivos principales de esta organización del IBOL
lo podrán encontrar plasmados dentro de los diferentes proyectos digamos, con fechas límite. Por ejemplo, uno de los principales podría ser este proyecto que se llama Barcode 500,000, donde más bien Barcode 5 millones. En este proyecto se busca analizar 5 millones de especímenes que representan 500,000 especies durante un periodo de 5 años. Y bueno, en este proyecto se tiene la intención de reunir una biblioteca de códigos de barra de ADN para desarrollar tecnología que pueda identificar especies de forma rápida y económica a través del uso, pues, de este tipo de biotecnología. Otro de los proyectos del EyeBall está plasmado dentro del que se titula Bioscan, donde aquí el objetivo pues es lograr hacer el escaneo de los códigos de barras de aproximadamente especímenes colectados de más de 30 naciones. Y por último, otro de sus proyectos se llama Planetary Biodiversity Mission, donde la intención es poder hacer el mapeo de la mayor cantidad de especies posibles en nuestro planeta, pues con el objetivo de posteriormente aplicar esta información en la investigación de la biodiversidad, incluso en otros planetas. Este tipo de estudios los podríamos considerar dentro de la rama que se llama astrobiología. Esto resulta bastante interesante porque, pues, a partir del mapeo, como les decía, de las diferentes especies biológicas en nuestro planeta y conocer la manera en la que interactúan al revelar lo que se conoce como simbiomas, podemos tener un conocimiento integral de cómo preservar los ecosistemas donde habitan, de entender a través de dichas interacciones de qué forma pues el humano podría tener un impacto tanto positivo como negativo en la proliferación de cierto tipo de especies con respecto a otras, y brindarnos pues este tipo de información pues además de ser útil para la restauración de ecosistemas y pues siempre tener digamos en mente mantener ese digamos conocer el impacto que tienen nuestras actividades sobre el equilibrio de los ecosistemas, pues tomar acciones tanto preventivas como correctivas. ¿De acuerdo?